con el permiso del cielo. Muchas gracias, con el permiso del cielo, con el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por permitirnos estas sesiones de trabajo, de encuentros, gracias al apoyo de la señora Ana Gali que nos patrocina estos encuentros y gracias a la presencia de ustedes, pues que lo hacen posible. Y vamos a dedicar esta sesión, como siempre, por la refuá Shlema, por la salud, recuperación total de la salud de los enfermos, tanto del grupo como de sus familiares, la recuperación de los heridos que han habido atentados, accidentes, y por allá en Suiza también hubo una situación en donde pues no necesariamente son yehudí, sino creo que solamente dos personas, y en distintos lugares que ha habido accidentes, y en México, perdón, aquí en Israel hubo un atentado también, y bueno, que Akadosh Baruj Hu nos conserve la salud de los heridos y nos conserve la paz. Nos conserve la paz porque este alto al fuego, esta tregua, realmente sea prolongada y sea el inicio ya pues, de un periodo de paz más largo, ¿verdad? Pero solo Akadosh Baruj Hu lo sabe, pero nosotros tenemos que pedir siempre. Y bien, muchas gracias por estar aquí. La semana pasada hicimos una parte del cierre, y digo una parte del cierre porque como vi que faltaban personas y esperando que se unieran más, pues estuve como que prolongando, y hoy realmente vamos a hacer nuestro cierre más completo. Cuando hablamos de logoterapia, hablamos de sentido de vida, hablamos de resignificación, hablamos de llenar ese vacío existencial y hablamos de tener un propósito en la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el rumbo que está tomando nuestra vida? ¿Te has preguntado cuál es ese rumbo que ha tomado tu vida y desde cuándo realmente tú tomas las riendas de ese rumbo? ¿O solamente estamos improvisando? ¿O solamente estamos viviendo por vivir el día que nos tocó? ¿O solamente estamos, como todos los demás seres vivos, despertando, alimentándonos, reproduciéndonos, eh, durmiendo, y al otro día de nuevo despertar, trabajar, alimentarnos, reproducirnos, dormir y al otro día lo mismo? ¿O nuestra vida realmente es diferente y tiene claridad de sentido y tiene para nosotros claridad de sentido y además propósito, un sentido con propósito además? No nada más, como todas las personas, seguir metas de nuestro hombre animal, de nuestra carnalidad, que no está mal, porque es una parte de nuestro ser, de nuestra esencia, nuestro hombre animal, pero también nosotros somos hombre espiritual, porque somos almas con cuerpo. Entonces, ¿hasta dónde va este sentido de vida? Se ha convertido en un propósito de vida. Y aquí cabría la pregunta, ¿para qué vivimos? ¿Te has preguntado para qué vives? No por qué, sino para qué. No por qué te sucedió que en la mañana te tomaste un café, sino para qué. ¿Por qué duermes? Sino para qué. No porque comes, sino para qué. Nos queda clara la diferencia entre un por qué y un para qué. Si yo me caigo, ¿por qué me caí? Porque me tropecé con una piedra. ¿Por qué me caí? Porque pisé mal. ¿Por qué me caí? Porque tal vez traía, el suelo estaba resbaloso. Eso sería un por. Pero un para qué me caí es qué lección y qué aprendizaje tengo de esa caída. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque mi, mi cuerpo, mi ser físico necesita comida. Pero ¿para qué como? ¿Sí? No es exactamente lo mismo. También habría que preguntarnos, ¿vives o existes?
¿Cuál es tu mayor anhelo en cada una de tus dimensiones, de tus áreas, tanto en la física, que hablamos ahorita de ella, en la económica, en lo emocional, en la familiar, en la social, en tu dimensión intelectual, es decir, tus conocimientos, tus aprendizajes, tu área cognitiva y en tu parte espiritual? Todas ellas tienen un para qué y todas ellas también van a tener un porqué, pero ahorita la esencia es buscar el para qué, ¿sí? Vivimos solo en ese plano material de comer, dormir, eh, cubrirnos del frío, cubrirnos o responder ante el calor, responder ante la sed, ante las eh, áreas sensoriales de nuestro cuerpo, o vivimos para algo más que eso, ¿sí? Entonces, vivimos en el plano material o también que se refiere a la supervivencia, y repito, no está mal, o también trabajamos, salimos de esa área animal y trabajamos nuestra área espiritual. ¿Cómo alimentamos ese hombre espiritual? Y aquí cabría la pregunta y me gustaría que lo anotaran para quienes continúan con el buen hábito de tomar nota. ¿Cómo alimentas y atiendes tu ser físico? En tu plano físico le llamamos animal sin que esto sea en una connotación ofensiva, sino solamente lo físico, ¿sí? Que sabemos que hay una gran diferencia en el judaísmo en cuanto a la comprensión y la división de los seres vivos, porque biológicamente hablando, académicamente hablando, nos han enseñado que hay seres eh, de la, ¿cómo se llama? Del origen vegetal, origen animal, origen mineral, y que nosotros estamos contemplados dentro de la clasificación animal. Pero en el judaísmo sabemos que no, que hay plantas o seres vivos vegetales, seres vivos animales, seres vivos minerales y aparte el hombre, ¿sí? Que tenemos característica de un ser encarnado, un ser con todas las cualidades y características y recursos de un ser vivo, con la diferencia de que el hombre pensamos, hablamos, razonamos, analizamos, cuestionamos, que son las habilidades mentales, pero también trascendemos y trabajamos también nuestra parte espiritual, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, pero sí habría que preguntarnos y anotar, ¿vivimos en un plano solo material o también vivimos en la alimentación y el crecimiento de nuestro plano espiritual? Y alimentamos todas nuestras áreas o dimensiones o solo una de ellas, que también lo hemos hablado en algún momento en el tema de dimensiones del ser humano. Y pasaríamos también a eh, vives o existes, y tiene que ver el existir con tu propósito de vida. Vivir es sobrevivir, ¿sí? Dormir, comer, caminar, trabajar, llenar el bolsillo para luego vaciarlo, lamentablemente. Pero cuando ya tenemos un, vivimos en un plano más existencial, existimos con el reconocimiento de que somos seres conscientes, que somos seres espirituales, que somos seres con alma, y no metiéndonos ahorita en el árbol de la vida, simplemente reconocer que somos seres con, eh, como esas vasijas que también yo menciono mucho, que Hashem, Akadosh Baruj Hu, nos hizo vasijas incompletas para que nos completemos a través del trabajo de nuestras vidas. Y entonces, la pregunta sería, ¿vivimos en el plano material o también en el espiritual? ¿Y cómo alimentas ese hombre espiritual? ¿Alguien quisiera contestar? ¿Cómo alimentamos nuestro ser material y cómo alimentamos nuestro ser espiritual? Oiga, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Con respecto a esto que usted comenta, o sea, nosotros venimos a este mundo a reproducirnos, pero la realidad es que venimos a estudiar Torah no Morah, a alabar a Hashem, Así es. buscarlo, encontrarlo y hacer su voluntad, ¿sí, Morah? Claro que sí.
Es Por nuestro supuesto, objetivo principal, ¿verdad, Mora? por supuesto. Claro, claro. Es que ya nos estamos hablando un poquito de la conclusión, pero tienes toda la razón. Por eso la pregunta es, ¿vivimos en un plano solo material o también en un plano espiritual? Porque exacto, eso vamos a ver cuando veamos ahorita los personajes, en qué plano vivían ellos y cómo alimentaban ese ser espiritual. Muy, muy acertada su observación y su comentario, por supuesto. Vamos a ver ahorita la boda Hashem, que es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, ¿sí? La verdad es que la sesión anterior nos quedamos un poco cortas o mucho cortos, porque yo quería como que hacer el cierre con todos los que estuvieron durante las anteriores sesiones, pero por supuesto que abordamos parte del cierre que vamos a tener ya hoy como propósito de vida. Muchas, muchas gracias, señora. Exactamente. Nosotros no solo vivimos en un plano material, que es lo que yo estaba preguntando y quería que comentaran, y usted acertadamente comentó. No solo vivimos en el plano espiritual, nosotros tenemos que vivir en un plano, perdón, no solo vivimos en un plano material, sino también tenemos que vivir en un plano espiritual, ¿sí? Tenemos que vivir y alimentar esa área de nuestro ser, porque sin ella todo lo demás carece de sentido, todo lo demás carece de valor, ¿sí? Creo que en eso estaremos de acuerdo. Entonces, para vivir y alimentar ese plano espiritual tenemos que encontrar cuál es el propósito de nuestra vida, porque nuestro plano espiritual lo vamos a alimentar también cuando tenemos definido nuestro propósito. ¿Sí? ¿Te has preguntado para qué vives? Les decía yo, no por qué, sino para qué. ¿Por qué vivimos? Porque acá Osvaldo nos dio la vida, porque nacimos de seres humanos, papá y mamá, ¿sí? Porque tenemos hálito de vida, por eso vivimos. Pero ¿para qué vivimos? Cada quien va a tener su respuesta muy, muy personal, ¿sí? Eh, tu para qué tiene que ver con tu esencia, con tus midot, con tus valores, con tu dimensión no ética o espiritual, ¿sí? Tu para qué siempre va a estar impregnado de tu parte espiritual. Y entonces eso cada quien se lo tiene que preguntar. Pero para que nos quede más claro, porque muchas personas dirán, bueno, ¿yo cómo encuentro el propósito de mi vida? ¿Cuántas personas han encontrado el propósito de vida? Si nosotros lo vemos en el plano muy material y analizamos a los personajes de la historia, de la ciencia, de la política, eh, del arte, ¿sí? Vamos a mencionar un Strauss, un Beethoven, un Chopin, no sé, todos los artistas de música que ustedes quieran mencionar, a un Da Vinci, y fácilmente vamos a ver otro punto y otra clave que vamos a abordar más adelante, que es la creatividad, ¿sí? Pero, ¿cómo encontrar tu dimensión trascendental? ¿Cómo tú trasciendes o cómo tú encuentras tu propósito en la vida? Y hay una pregunta que viene aunada. ¿Cómo te gustaría que te recordaran el día que ya no estés en este plano material? Y eso tiene que ver con nuestro propósito también, ¿sí? Tiene que ver con la creatividad y la aportación de nuestra vida a otros. ¿Cuál es tu aportación? Y a veces queremos trascender, pero a un plano como muy universal, como muy eh, interplanetario, como muy eh, salir de nuestro contexto inmediato, ¿verdad? Y queremos como que ser famosos a nivel mundial. No necesariamente. Vemos un futbolista, vemos un artista, vemos, eh, ya decía yo, un deportista en lo general, alguien que se ha destacado en la danza, en el arte, en la música, etcétera, en la política. Vemos a un Trump, por ejemplo, que ahorita está en su momento de fama y además de trascendencia, ¿verdad? Hay quienes lo tachan de loco, pero miren qué maravillosas locuras Hashem le está permitiendo hacer para trabajar y erradicar en contra de ese, ese terrorismo que está creciendo en el mundo. Bien, Pero ya se entonces, quiere ir como hilo de media, Mora. perdón, Ya quiere que México, ya se va, se quiere ir como hilo de media. Ya se quiere ir con México, ya quiere ir a... No, Mora.
Porque México Bueno, no pasaría a ser de Estados Unidos sería de México, por lo que robaron y por lo que tiene que compensar. Según yo, Mora, disculpe. bueno, sí, sí, no, tiene usted toda la razón, ese es un enfoque. Pero mire, bueno, ya que menciona esto, me voy a salir tantito, voy a hacer un paréntesis. Desde mi punto de vista, muy humilde, no considero muy acertado el reproche que se le hace tanto a Estados Unidos como a España, porque cada quien vivió un momento histórico y un contexto histórico diferente, ¿sí? No podemos culpar a los de hoy por la acción de el pasado. En algunos casos el adoctrinamiento sí hace que los de hoy sean cómplices del pasado, pero en otros casos no podemos reprocharle a una España que además ya no es una monarquía, porque conquistó México, por ejemplo. Fue su momento, fue su contexto histórico, político, sociológico del momento y filosófico y mental del momento. Entonces, sí, efectivamente, Estados Unidos se quedó con gran parte de México, pero no solo fue culpa de Estados Unidos. Nuestro expresidente Santana vendió territorio, ¿sí? No fue un... Hay muchos Así mitos en como la Maduro, historia, ¿sí? políticos corruptos. Hay muchos mitos en la historia en donde nos saquearon, nos robaron, sí, y también acusan a Estados Unidos y a España de el pretexto de la civilización, seamos honestos, también hubo una, eh, una acción, vamos a llamarle así, de civilización y de industrialización, la cual no había en América, en todos los países, y ellos vivieron su momento de colonización con sus intereses, pero nosotros también vivimos nuestro momento, si nos consideramos muy nativos, autóctonos de América, nuestro momento también de progreso y de industrialización. ¿Sí? Entonces, bueno, desde mi punto de vista no tenemos nada que reprocharle ni a Estados Unidos ni a España, porque no fueron uno, los mismos de hoy, eh, los que lo hicieron allí, en ese pasado. Y otra, somos el producto precisamente de esa eh, aculturación, ¿sí? De ese proceso de mestizaje de culturas también, en donde, repito, cada quien vivió su momento histórico que tenía que vivir. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, eh, hoy el poder que tiene Estados Unidos, México no puede competir con él, y yo más bien lo que creo es que habría que trabajar mucho las mentes porque hay mucho adoctrinamiento político a favor de la izquierda, a favor de eh, la ideología comunista, la cual está mostrada que ha fracasado. En Rusia fracasó, en Cuba fracasó, porque si vemos Cuba de hace 40 años, de hace 50 años, de hace 25 y la de hoy, hoy Cuba es un desastre económico y lo mismo estaba pasando con Venezuela, pero el tema no es este. Eh, Vamos a continuar con esto. Es muy respetable lo que usted dice. Si nos ponemos en un plano de patriotismo, por supuesto que sí, todos sentimos ese amor a la patria que nos vio nacer, pero ese devenir histórico nosotros no lo podemos detener y tampoco podemos desarrollar rencor, odio hacia una sociedad, porque entonces eso sería también estancar. Y Bueno, yo bueno, nada vamos a más digo continuar. que lo de México está mal y lo de Venezuela muy bien. Ok, estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo no tengo muchas noticias de México, pocas, pocas, pero sí. Eh, no me enfrasco mucho en eso, pero bueno, esperemos que vayamos por un buen camino. Bien, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y bueno, volviendo a lo que es nuestra misión de vida, ¿cómo podemos encontrar nuestra misión en la vida, nuestro propósito en la vida? Entonces habría que abrir como un abanico de herramientas
y de aspectos y de factores que tendrían que ser, por un lado, nuestra creatividad, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros anhelos y encontrar para qué fuimos hechos, ¿sí? Tiene también que ver, por eso trabajamos un poco la logoterapia, que nos va a hablar de ese aspecto trascendental de ser humano. Ahora, ¿cómo quiero trascender? Ahí es donde encontramos el propósito de nuestra vida. Y no es una trascendencia fingida como el artista, que cuando ya tiene mucho dinero y mucha fama y mucho poder, entonces dice, bueno, yo voy a fundar una asociación, le voy a poner el nombre de mi hijo X y entonces ahí voy a donar, ¿no? Nosotros también trascendemos cuando nos damos a otros, cuando aportamos a otros, sea en nuestro entorno más inmediato, que si vemos a los sabios de la Torah nos dicen que nuestro entorno inmediato, y también ya lo hemos visto en otras sesiones, son los nuestros, es nuestra familia, ¿sí? Pero después viene un entorno social un poquito más amplio, que es nuestra comunidad inmediata. Y después, entonces viene nuestra comunidad más extensa, que sería la inmediata, sería nuestra calle, nuestra colonia, eh, nuestra ciudad, nuestro país, pero hay una más inmediata que es nuestra comunidad filosófica, espiritual, nuestro grupo de estudio, por ejemplo, cómo podríamos ayudar a otros grupos externos si en el nuestro hay necesidades y no las atendemos, ¿sí? Y hay un poquito como pasa con los países y mucho en los de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, México recibió muchos médicos cubanos, pero muchos médicos mexicanos sin trabajo, mal pagados, explotados, trabajando 24 por 24, 12 por 12, 48 horas seguidas, por mencionar un ejemplo. Y en varios países latinoamericanos también se ha dado lo mismo, ¿sí? Entonces, queremos apoyar a otros y se reciben incluso eh, extranjeros, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Colombia, México, estuvieron recibiendo gente de Medio Oriente que salió precisamente de Gaza y gente que llegó de América Latina, de Centroamérica y Sudamérica, y les estuvieron dando alojamiento, se pusieron algunos, se establecieron albergues, se les dio incluso alfabetización y trabajo para que iniciaran una nueva vida, pero a muchos mexicanos desempleados o de los otros países no se les proporcionó esta plataforma de apoyo. Ahorita parece que ya se está atendiendo de mejor manera, pero es una forma en que volteamos a ver las necesidades del otro, pero no vemos las necesidades de los nuestros, ¿no? Entonces, una forma de trascender es observar. ¿Qué quiero observar? Observar qué necesitan mi contexto inmediato para poder apoyar en esas necesidades. Entonces, esa logoterapia que vimos y esa dimensión trascendental que estamos viendo tiene que ver con nuestra dimensión espiritual, con nuestra creatividad, con descubrir nuestra creatividad. Pero ¿cómo puedo ser creativo? Entonces volvemos a cuando hemos visto cuáles son tus habilidades, tus destrezas y tus anhelos, si concuerdan. Escribe 10 destrezas, 10 habilidades, 10 anhelos y fíjate cuáles coinciden, cuál destreza coincide con cuál anhelo y con cuál habilidad. Y ahí vas a encontrar potencial para encontrar el para qué fuiste creado, ¿sí? Y cómo tú puedes aportar a la vida de otro. Una vida que no aporta es una vida que no tiene sentido, es una vida que carece precisamente de esa dimensión trascendental y de esa parte no ética de nuestro, el trabajo de nuestro espíritu, porque no solo somos materia. Entonces, ¿de qué manera tú trabajas tu parte espiritual, tu parte no ética? Pues trabajando la aportación a otros. ¿Y qué aportas a otros? De acuerdo a esas habilidades que tienes. ¿Cómo puedes descubrir tu propósito en la vida? A través de esos anhelos, pero esos anhelos de ayuda al otro,
no anhelos de satisfacción personal solamente. ¿Cómo descubrir tu creatividad? ¿Cómo te descubres? ¿Cómo la encuentras? ¿Sí? Busca en tus talentos, busca en tus anhelos, en tus recursos personales. ¿De qué recursos fuiste dotado por Akadosh Baruj? ¿Sí? Despierta tu motivación. ¿Qué te motiva en la vida? Muchas personas encuentran el sentido de su vida en, por ejemplo, atender a niños huérfanos, eh, pero sin desatender los tuyos, por supuesto, ¿sí? ¿Qué puedes aportar? ¿Qué puedes diseñar y crear para él? Algunas otras personas encuentran su propósito en la vida después de una crisis, de una enfermedad. Personas que estuvieron en un hospital, que cayeron en coma, por ejemplo, o que tuvieron un accidente, que estuvieron a punto de morir, o sea, ahogados, quemados, de Shalom, lo Alein, personas que estuvieron en una crisis auténtica en riesgo su vida, que fue a través de ello que encontraron su misión. Pero no necesitamos llegar a esos extremos de tener riesgo de pérdida de vida para encontrar nuestra misión en la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo te despiertas tú a este encuentro de propósito de tu vida? Descubriendo quién eres. Por eso todas las preguntas que hicimos la semana pasada, quién eres, por qué eres, cómo eres, ¿sí? Eh, Buscar la esencia de quiénes somos realmente. Muchas personas empiezan a encontrar el sentido de su vida y el propósito de su vida, a veces imitando a otros, pero una vez que empiezan a imitar a otros, encuentran que su ser no se llena con eso, pero que sí se llena haciendo cosas parecidas, pero no igual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces a partir de la enfermedad y del dolor, de sentencia de vida, por no decir la palabra contraria a vida, encuentran un trabajo. ¿A cuántas personas les han dicho, te quedan 6 meses, te quedan 3 meses, te queda un año? Pero entonces empiezan a viajar, empiezan a hacer cosas que les hacen felices, empiezan a aportarle a otros y mágicamente la vida se le alarga, ¿sí? Lo que los médicos predijeron, entre comillas, calcularon, ¿sí? O incluso a veces la enfermedad desaparece, porque cuando activamos todo lo que es el centro de nuestra actividad cerebral, de, nuestro, de nuestra central neurológica, que tiene que ver con la producción de nuestras hormonas de la felicidad, nuestra visión de vida cambia y entonces comenzamos a vivir un estilo de vida de mayor satisfacción y personas con mayor satisfacción se les alarga la vida, ¿sí? Entonces, tener un propósito de vida te alarga la vida, tener un porqué y un para qué de tu vida te alarga la vida, ¿sí? Entonces, para tener este sentido y este propósito de vida, necesitamos observar, ¿sí? O más bien definir qué queremos en la vida, ¿sí? Y para definir lo que queremos en la vida requerimos también de un enfoque. ¿En qué estamos enfocando nuestra existencia? ¿En cosas materiales o en cosas espirituales? Tener voluntad de sentido, tomar decisiones. ¿Cuál es tu voluntad? Tener una voluntad férrea, ¿sí? Es decir, persistir y no desistir fácilmente. Tener valores. ¿Cuáles son esos valores que sustentan tu vida? ¿Cuáles son los valores éticos a través de los cuales te mueves como una empresa? ¿Cuáles son los valores que definen y a la vez la sostienen? ¿Cuáles son esos valores que sostienen tu vida? ¿Y cuáles son esos valores que te caracterizan a ti y a toda tu familia? Y que vas a dejar impregnados en la gente que convive contigo, en la gente que trabaja contigo, en la gente que te encuentra en el camino. La semana pasada decíamos, con la gente que te encuentres, o antepasada, decíamos, si te encuentras con alguien, ese encuentro no sea un encuentro fugaz, sino que sea un encuentro en donde tú puedas dejar una pequeña huella, ¿sí? Una pequeña aportación de tu vida. Piensen ustedes, ¿a quiénes te has encontrado el día de hoy en el camino?
o a quiénes te vas a encontrar. Y no se trata de fingir, de decir, ah, bueno, voy a adoptar una pose y voy a hacer como que hago, voy a hacer como que soy. No, simplemente sé y simplemente haz. Sé quién eres y haz lo que te corresponde hacer por ser quien eres, precisamente. No esperemos a que venga la enfermedad, a que venga una crisis existencial, a que venga una pérdida o un duelo, ¿sí? Eh, Hay una universidad, me parece que es la de Frankfurt, no estoy tan segura, que, eh, que me acuerdo, que los padres eh, de, de un chico X que falleció quisieron poner su nombre, fundar más bien una universidad, aportar a una universidad y no los aceptaron porque los vieron muy humildes, entonces ellos decidieron fundar su propia universidad con el nombre de su hijo. Ahorita no recuerdo el nombre, fue por mencionar un ejemplo, entonces no esperemos perder un ser querido para decir o sentir que nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida debe tener propósito porque fue creada por Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu nos hizo con un propósito, ¿sí? Como decía la señora Alba, ¿cuál es el propósito con el que Akadosh Baruj Hu nos hizo? Pero para cumplir con este propósito necesitamos tener claridad de enfoque, de voluntad, de ese mismo propósito y nuestros valores. Entonces, ¿qué valores te caracterizan? Anótate ahí mínimo 3 a 5 valores que te definen, que te caracterizan, que aún en momentos de crisis esos valores van a estar, que no se van a desaparecer en momentos de crisis, sino se van a fortalecer. ¿Cuántas personas en momentos de crisis sacan o sacamos nuestra verdadera cara? ¿Sí? Ya no somos tan indulgentes, tan bondadosos, tan aportadores, porque cuando vivimos un momento de crisis, se dice que ahí surge nuestro verdadero yo, surge nuestra verdadera cara, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que te caracterizan o que te definen? A ver, menciónenme un valor. ¿Te define a ti o define a alguien de tu familia? Por ejemplo, ¿qué valor definía a tu abuelito o a tu abuela? A ver, regálenme una participación ahí. ¿Cuáles son los valores que definían a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito? Uno, solo uno. Habemos 9 participantes, conmigo 10, ¿sí? Y yo les Bueno, puedo decir que, mi abuela señor, era compasiva. perfecto, señora Alma. Ella le ¿Algún daba un otro? taco a quien tenía hambre. Ok, era compasiva y entonces también era, cuando dice que le daba un taco al otro, era compartida A compartir. y seguramente se le multiplica, ¿sí? ¿Alguien más me puede decir su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita? Mi Yo ¿Qué abuelita mora, valores Mora, tenía? ¿Sí, Sarita? ella hacía gesed, visitaba enfermos también. Visitaba enfermos, veces de visita a los enfermos, así es. yo mora. ¿Algún otro? Sí, Reina, por Este, favor. yo recuerdo que mi mamá nos platica y yo sí la llegué a conocer. La abuelita de mi mamá era muy trabajadora y además de eso, muy recatada. Ok. Cuando hablamos de trabajadora, quiero entender que era comprometida y responsable, ¿verdad? Lo que sucede es que a ella la dejó su esposo, entonces ella Ujú. trabajó desde muy joven para sacar adelante los hijos. Mi mamá y mi tío, que eran sus nietos, ellos de 5 o 6 años se iban con ella a trabajar, pero dice que ella les enseñó mucho, mucho acerca del recato. Ella era, aunque quedó muy, muy joven solita, ella era muy recatada y muy guardada. Muy bien. Qué bonitos valores los que han mencionado. ¿Alguien más que quiera mencionar los valores eh, característicos de su familia? ¿Alguien más? Yo ¿Nadie mora, más? hace un rato. Yo Por mora, favor, hace un señora rato. Yadira, Alma Yadira. Alcé mi mano, perdón, pero que. Ah, perdón. Sí, adelante, por favor. Bueno, pues yo también con mi abuelita. Mi abuelita, a pesar de no saber leer, mi mamá tampoco sabía leer porque creo que tenía lo mismo que yo.
pero eran natas en, por ejemplo, mi abuela era costurera y a la gente que no tenía, este, les hacía las prendas sin cobrar un peso alguno, pero me admiraba mucho porque hacía muchas cosas, hacía mole, hacía muchas cosas que sin saber leer ni tampoco sumar, pero con la mente lo hacía. Y hace un rato quería yo recalcar un punto de una vecina que conozco, ya no vive Sí, aquí. Ella es enfermera y sí, y la persona que estaba encargada, la jefa, no la dejó salir, tenía un dolor muy fuerte y conllevó a que le dio apendicitis y la tuvieron que poner de urgencia. Ella estaba en coma y me admiró mucho porque estuvo muchísimo tiempo en coma y le tuvieron que injertar piel y yo me quedé admirada porque a pesar de todo lo que ha pasado, porque ella es jovencita, pero a raíz de su enfermedad se puso grande, pero aún así ella no dejó su cargo de enfermera y siempre ha sido una persona voluntaria y pues admiro también mucho eso de su parte. Gracias. muchísimas gracias por compartir. Mm, y qué lamentable lo que le pasó a esa vecina. Ahí, por ejemplo, a la persona que no la dejó salir fue falta de empatía, de comprensión, de apoyo, etcétera, ¿no? Pero eh, su dice que su mamita era creativa y hacía el gesto de Es obsequiar su trabajo. enfermera, pero su jefa no la dejó, estaba en turno, Ajá, pero ella le decía que ella no podía más y que quería ir al médico porque ahí no le resolvían nada, aparte de que pues ya sabe que pues desgraciadamente a veces en el IMSS no hay todo el equipo. Y fue por sí, unas horas y reventó todo. Y ahora pues tiene injerto de piel y pues se tiene que cuidar mucho. claro, claro, estuvo a punto de perder la vida, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir. Aquí la señora Celina también nos comparte que su mamita era recatada, responsable y visionaria. Tomemos como visionario una persona que tiene la intuición de eh, qué cosa puede dar buen resultado a futuro, no visionaria de adivina, ¿no? Por ejemplo, los grandes empresarios del mundo son personas visionarias, tienen una visión de futuro, no porque lo vean, no son clarividentes, sino tienen esa intuición, por ejemplo, en los negocios, en tomar decisiones acertadas que van a tener éxito. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿No? ¿Nadie más? Bien. Entonces, todos estos valores, cuando ustedes los ponen a trabajar, los ponen al servicio de otros, ¿sí? Es cuando nuestra vida empieza a cobrar sentido, cuando nuestra vida empieza a tener propósito. Poner estos valores a nuestro servicio, pero también al servicio de otros, ¿sí? Entonces vamos encontrando esa creatividad y esa aportación, esa dimensión social que tiene un trasfondo espiritual, pero es una dimensión social porque es cuando nos damos a otro. Ahí hay una frase coloquial muy mexicana que dice, el que no vino para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros lo vemos en los personajes de la Torah que ahorita vamos a mencionar. Sí, entonces, cuando nosotros encontramos en algunos valores, voy a mencionar la bondad, el desprendimiento que nos acaba de mencionar la señora Almayadira, el amor por el prójimo, la emuná, la fe es necesaria, ¿sí? Cuando tenemos la visión de futuro de algo y no tenemos fe, no tenemos emuná, que ha sido traducida como fe, pues no podemos lograr lo que nos propongamos, ¿sí? Cuando tenemos responsabilidad, cuando somos productivos, cuando somos creativos, ¿sí? Cuando tenemos ideales y convicciones, todo eso nos va a motivar. Así es como pueden encontrar su propósito en la vida, así es como todos podemos encontrar nuestro propósito en la vida. ¿Para qué fuimos traídos a este plano terrenal? ¿Sí?
¿Y qué va a pasar con la persona cuando aporta a otros? Fíjense, vamos a segregar oxitocina, que es la hormona del amor, de la relación humana, de la conexión humana, ¿sí? Vamos a segregar serotonina, que es la hormona que nos hace sentir alegría y bienestar y paz, ¿sí? Vamos a segregar dopamina, que es la que nos va a hacer sentir motivados y eh, nos va a hacer sentir que somos receptivos a todo lo bueno, nos va a hacer ver todo lo bueno en las personas. Y también endorfinas. La endorfina es esa hormona que nos hace que sintamos menos el dolor. Por ejemplo, alguien que tenga dolor, que le puedes dar un diclofenaco, que le puedes dar un ketorolaco, también le puedes dar, fíjense bien, un té calientito, un chocolatito, algo que lo haga sentir bien y automáticamente el dolor empieza a disminuir. Si no tienes un medicamento inmediato, dependiendo, no le vaya a doler la muela y le des un chocolate o un dulce porque le va a doler más, ¿sí? Pero estas, el chocolate está comprobado que también te va a generar ese estado de bienestar y por lo tanto vas a segregar serotonina o dopamina. Y bueno, esto lo menciono porque nosotros somos seres humanos que estamos dotados de un sistema límbico, de un sistema cerebral, de un sistema emocional que va a tener su alimentación o su reforzamiento a través de la segregación de estas hormonas, ¿sí? Por eso también hay toda una ciencia llamada neurociencia, ¿sí? Que va a trabajar y a estudiar y a enseñarnos el funcionamiento de todos estos neurotransmisores. Bien, entonces, que todos nuestros actos, que todas nuestras palabras y que todas nuestras relaciones tengan significado. ¿Qué dijimos ahorita? Actos, palabras y relaciones. Porque si no tienen significado, si no carecen de significado, es como no haber hecho nada, no haber hecho algo significativo en nuestro día. Bien, entonces, nuestro propósito se va a convertir en una tarea, en una misión. ¿Cuál es tu misión en la vida? Ahora sí, lo van ustedes clarificando más. ¿Cuál es la misión en la vida? Por supuesto que la señora Alma ya nos comentó, servir a Shem, hacer a Hashem. Para eso fuimos creados, para hacer a Hashem. Pero a través de esa Hashem es el servicio a otro. ¿Sí? Si no servimos a otro, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Si no estamos haciendo felices a otros, no estamos cumpliendo con nuestro propósito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu misión en la vida? Se vale que pensemos en nuestra área física, en nuestra área económica, en nuestra área social, en nuestra área emocional, en nuestra área de pareja, se vale. Pero la importancia de nuestra existencia y de nuestra trascendencia es el servicio. Es el servicio a otros, es el servicio a la comunidad, es el servicio a Shem a través de servir a otros, ¿sí? ¿Cómo elevamos las acciones materiales a un plano espiritual? Ahí tiene que ver también con nuestro propósito de, ¿sí? Elevar toda acción material a un plano espiritual. Por ejemplo, ¿por qué me compro una ropa? Es algo muy material, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? A ver, ¿por qué nos compramos una ropa? ¿Solo por estrenar? ¿Solo por presumir? ¿Solo por sentir, wow, estoy estrenando algo nuevo? No, lo elevamos a un plano espiritual cuando decimos, con esta ropa cubro mi piel, cubro mi cuerpo con un enfoque sanúa, con un enfoque de siniú, ¿sí? Voy a cubrir mi piel, voy a cubrir mis brazos, voy a cubrir mis piernas para poder elevar este acto muy carnal que es comprarme una ropa para cubrir el cuerpo que Akadosh Baruj Hu me dio para servir, ¿sí? Así elevamos un plano, una acción material, perdón, a un plano. ¿Por qué comemos? Es porque tenemos hambre, pero ¿para qué comemos?
para nutrir este cuerpo, estos órganos que van a agradecer uno a uno a Kadosh Baruj Hu, para reconocer que fuimos hechos por Kadosh Baruj Hu, y para con este cuerpo sano, que es cumplir una mitzvah, el tener un cuerpo sano, el procurar la salud de nuestro cuerpo, es cumplir una mitzvah. Entonces, ¿cómo elevo el acto de alimentar, de comer, que es un acto meramente material y carnal? ¿Cómo lo elevo a un plano espiritual? Ah, bueno, como sano, como animales permitidos, como para nutrir un cuerpo que va a servir a Kadosh Baruj. Entonces estoy haciendo un acto carnal, estoy cumpliendo para elevarlo a un plano espiritual. Sí, sí se va entendiendo eso. ¿Por qué me baño? ¿Por qué te bañas? Para tener un cuerpo sano que va a servir a Kadosh Baruj, ¿sí? Para tener un buen aroma, para tener energía, porque cuando nos bañamos nos llenamos de energía y cumplimos con la mitzvah de tener un cuerpo limpio que va a servir a Kadosh Baruj, así, limpio, puro, ¿sí? Y cada una de nuestras acciones materiales, nosotros las podemos elevar a un plano espiritual, y ahí también estamos cumpliendo con un propósito en la vida. Y no solo nos vestimos por vestirnos, o por presumir una marca, o por presumir que tenemos algo nuevo, o por sentirnos satisfechos porque, ay, huele rica mi ropa porque es nueva, o un perfume porque es rico, me lo voy a poner porque es caro o barato, o simplemente porque es. No, ¿cómo lo voy a elevar a un plano espiritual? Cada acción que hacemos tenemos que buscar cómo elevarla a un plano espiritual. Hasta la acción íntima de un hombre con una mujer también tiene su elevación a un plano espiritual. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Yo no entendí cómo elevar un perfume al plano espiritual. Eso yo no lo entiendo. No, lo que dije, es que si me voy a comprar algo, no solamente lo voy a comprar para satisfacer mi carne, una ropa, un perfume, un arete, ¿sí? Sí, me voy a sentir bien conmigo mismo, pero ese conmigo mismo, ese ser mío, no se va a quedar en un plano material, sino todo lo que voy a adquirir va a ser para subirlo a un plano espiritual, porque con este ser que soy yo, que eres tú, que somos todas las que estamos aquí, vamos a servir a Kadosh Baruj Hu con energía. Yo les decía bañarme, ponerme perfume, vamos a hablar del perfume porque sí lo mencioné y es la pregunta que usted me hace. Es algo muy banal, es algo muy material, pero yo, ¿cómo lo elevo a un plano espiritual? Cuando al sentirme bien, al sentirme limpio, al sentirme agradable, con esa alegría, porque el perfume, el chocolate, eh, el agua caliente, el agua fría, ¿sí? Una sopa caliente, un, una sopa aromática, me va a hacer sentir mejor, me va a hacer segregar dopamina y serotonina y todas estas eh, hormonas de la felicidad, para que con ellas yo sirva a Kadosh Baruj Hu con mayor alegría, ¿sí? Por eso en Shabbat se nos agrega un alma para que nosotros estemos más alegres que el común denominador. Entonces, eso es algo muy espiritual, pero algo muy material es cuando nos ponemos crema, nos bañamos, nos ponemos, perdón, shampoo, perfume, jabón, ¿sí? Agua calientita. Por ejemplo, hay quienes se dan un baño de tina y hay quienes dan un baño de regadera. Podríamos decir, ay, pero es que el baño de tina es más rico. Bueno, eso elévalo a un plano espiritual, que como tú te diste un gusto material, con ese gusto que alimentaste tu materia, ahora esa materia vas a usarla para la bodash, para cantarle, para reconocerle, para rezar, para leer, para escuchar un shiur. Cuando tú escuchas un shiur y una música, la música hace lo mismo, ¿sí? Nos hace segregar hormonas de la felicidad si es una música que te gusta. Y entonces, ¿cómo lo elevo a un plano espiritual, un acto tan carnal, escuchar música? Bueno, que tú fortaleciste tu sistema inmune, tú fortaleciste tu sistema emocional. Y entonces, con este nuevo yo, vamos a llamarlo así, que por un momentito está más fortalecido,
más alegre. Entonces, con esa alegría sirve más a Kadosh Baruj Hu. No sé si me he explicado, señora Almita. Sí, Mora, gracias. ¿Sí? Nos O sea, decía, y siempre tomar en cuenta de dónde viene, ¿no? Porque a final de cuentas, pues Hashem me lo da y yo me siento bien y yo debo de reflejarlo así con los demás, ¿no? Y tomar así en es, cuenta que todo viene de Hashem y él está en primer todo, plano. todo viene de él. Nos compramos una bufanda, nos compramos un suéter, nos compramos un abrigo. ¿Quién no cuando estrena algo se siente muy feliz? Bueno, nosotros en el judaísmo aprendemos que eso que me compré nuevo lo voy a guardar para estrenarlo en Shabbat, para que mi alegría suba, para que con esa alegría yo rece, coma, agradezca, diga mis verajot, siempre pensando en agradar a Kadosh, ¿sí? En reconocerlo como el único ser, el único Dios verdadero y el único ser que me nutre mi espíritu y mi materia a través de esas pequeñas cosas materiales, esos pequeños elementos materiales que tanto la alimentación, el calzado, el vestir y todo lo que me rodea, el agua, el aire. Ejemplo, salimos a tender la ropa cuando hay sol, hay más alegría que cuando salimos a tender la ropa y no hay sol. Está el día nublado, es más, va a llover, que decimos, uy, aunque sea 10 minutos, 20 que esté tendida, para que se seque un poquito mejor, para que se ore, para que, etcétera. Le vamos buscando el por qué o el para qué más bien. Y entonces todo lo que hacemos nos va a llevar a estar en un estado mental, emocional y físico apto para servir a Kadosh, ¿sí? Y aun cuando estuviéramos como los chicos estos que de verdad me conmovieron, que estuvieron en un estos túneles malvados celebrando Hanukkah, ¿sí? A pesar de la situación en la que estuvieron, ellos celebraron Hanukkah con el recurso que tuvieron. Seguramente no se habían bañado en muchos días, seguramente no habían comido bien en muchos días, seguramente habían pasado frío, hambre, sed, y seguramente estaban en una situación deplorable físicamente. Sin embargo, aún en esa circunstancia, y ahí vemos el ejemplo de logoterapia y de resiliencia, en donde a pesar de la circunstancia, ellos, toda ese plano material lo elevaron a un plano espiritual, haciendo Hanukkah, encendiendo velas de Hanukkah, agradeciendo a Hashem, reconociendo a Hashem, recordando los milagros de Hanukkah con los recursos que tuvieron, fosforitos y unos vasitos en donde pusieron los cerillos, o no sé qué tenían, a mí me pareció que eran fósforos grandes, ¿sí? Entonces, un plano material, una acción material, perdón, la elevamos a un plano espiritual. Nos compramos zapatos, elevémoslo a un plano espiritual. Esos zapatos me los pongo en Shabbat o me los pongo para rezar más a gusto. Quizá estamos hablando un poco materialistamente porque debemos rezar a gusto con chanclas y zapatos y lo que sea, pero ustedes aquí vienen a Israel y van a ver rabinos y personas que van al rezo en Shabbat con sandalias, porque aquí usan sandalias. Ustedes van a ver a los soldados con sandalias, ¿sí? Porque no nos definen lo que poseemos, lo que tenemos y en dónde estamos, sino nos define quiénes somos. Pero si tú estás en una situación que te hace sentir bienestar, ahí es cuando nos enseñan los sabios que todo, absolutamente todo, lo eleves a un plano espiritual y no te lo quedes solo en un plano material. ¿Sí? Sí, sí queda claro esto. Sí me he explicado. Sí, Mora. Sí, Mora. Sí, Mora. Muchas gracias. Si Fíjese no, que, se vale que me pregunten y me digan, sí, fíjese, Mora, que precisamente estaba reflexionando acerca de eso. Ayer veía una película en la que una persona se pegaba en la cabeza, en el trabajo la llevaron a hacer estudios y resultó que le quedaban 2 semanas, 3 semanas de vida. Ella lo que hace es gastarse todos sus ahorros y vivir, hacer todo lo que ella siempre hubiera querido hacer
y viaja, conoce a las personas que quería conocer y todo eso. Y resulta que cuando regresa de su viaje, le hablan y le dicen que la máquina que le hizo el estudio estaba dañada y que ella iba a vivir mucho tiempo. Entonces, pero ella, o sea, disfrutó esa parte que ella pensaba que no le quedaba tiempo de vida. Entonces, me hizo reflexionar esa película y dije, bueno, realmente a veces en otras, cuando nosotros que salimos de otras creencias, nos dicen que las películas, que em, cosas que supuestamente no son buenas, y o sea, nos dicen, ¿no? No puedes hacer esto porque es pecado, no puedes ver la tele porque es pecado. Entonces me quedé reflexionando y ahorita con lo que usted nos comenta, entonces, digamos, confirmo esa parte donde yo decía de que podemos elevar todo lo de esta tierra, podemos tomarle un propósito bueno sin estar, o sea, como no, o sea, ver una película también depende de la película, ¿no? Porque si hay películas, pues no, no muy buenas. Entonces, dije, entonces, en esa parte, así de esa manera, entonces entiendo que elevamos las cosas, eh, Así es, tomando lo bueno siempre de cada cosa. así es, efectivamente. Muchas gracias. Sí, es lo que les decía en algún punto de estos minutos anteriores. Personas que les dicen, tienes tanto tiempo de vida, ¿sí? Y se dedican a disfrutar y a aportarle a otro y su vida se les alarga porque descubren que todo ese estado emocional que ahora están viviendo, sintiendo, percibiendo y generando, les va a cambiar la enfermedad por salud y entonces su vida se va a prolongar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Efectivamente, así es. Entonces, nos bañamos para cuidar nuestro cuerpo y nos vestimos porque este cuerpo también es la vestidura de nuestra alma. Ahorita le doy la palabra a Sarita, querida. Y para que este cuerpo tenga o cumpla con su servicio a Hashem. Dormimos para reparar nuestros órganos, para que nuestros órganos que fueron creación divina, por supuesto, alaben a Hashem. ¿Verdad? Dice que nuestros órganos, que nuestros riñones alaban a Hashem, nos dice David Amele, que eh, dice nuestros riñones, nuestros corazones, dice también, se ocupan de alabar a Hashem. Y dice que todo lo que respira, alaba a Hashem. Entonces, les decía yo, nos bañamos para cuidar este cuerpo y este cuerpo va a servir a Hashem, ¿sí? Para tener salud, para que cada órgano en sí mismo alabe a Hashem y nosotros también reconozcamos con gratitud que Hashem es quien nos da todo, es nuestro creador, nuestro hacedor. Entonces, ¿cómo elevamos incluso ahora? Fíjense, vamos a otro plano. Perdón, señora Sarita y luego señora Almañana. Por favor. Sí, gracias, Mora. Precisamente hoy en la mañana escuchaba una enseñanza que tiene mucho que ver con este tema, donde explicaban que a Gracias. veces nosotros tenemos como hasta un cierta culpa, por decirlo, y no sabemos disfrutar de las cosas materiales. O, por ejemplo, el hecho de ocuparnos en nosotras mismas, en algo para nosotras. Y que en realidad dice que Rabbi Nachman dijo que todo eso nos conecta con nuestro creador, porque de esa manera, como nosotros nos sintamos, o sea, nos vamos a sentir mejor, vamos a estar de mejor humor, más alegres, plenas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que también nos vamos a sentir motivadas y con ganas de hacer de una mejor manera nuestro servicio al Creador, ¿no? En el caso de nosotras como mujeres, de atender a nuestra familia, a nuestros hijos. Y realmente, pues sí, las demás filosofías nos enseñan que como que la espiritualidad tiene que ser vamos, nos Sí, tenemos que enfocar mucho en lo espiritual y dejar de disfrutar este mundo físico, ¿no? Cuando en realidad el judaísmo, la Torah, nos enseña otra cosa, ¿no? Y bueno, me quedo reflexionando porque es que en el caso de los judíos principalmente, hay una bendición para cada cosa, ¿no? Porque a través de oler, por ejemplo, un aroma, pues se disfruta de ese aroma y se agradece a Hashem por eso, ¿no? Cuando se así adquiere es, algo nuevo, también. Nosotras, si bien es por cierto, a lo supuesto, mejor sí, eso. eh, Ajá.
dicen los sabios, no estamos obligadas a decir las bendiciones así, pero sí agradecer al Eterno porque de cada una de las cosas que disfrutamos, porque a través de eso estamos viendo a Hashem en nuestra vida, ¿no? Y la benevolencia que Él tiene con nosotras cada día. Bueno, ese sería mi Así, comentario. Muchas gracias. gracias, mi Sarita linda. Eso lo íbamos a tocar un poquito más adelante, ahorita que veamos a los personajes, pero exactamente es eso. ¿Cuáles son nuestros actos? Que es mitzvah, pero que también son voluntarios, autónomos, después de que conocemos a Hashem, dos cosas, bendecir y agradecer. Cada acción que hacemos, ¿sí? Eh, ahorita que me estaba tomando mi café antes de empezar la clase, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Una veraja, ¿sí? Y al terminar, si nos lo tomamos en menos de 7 minutos, por ejemplo, vamos a decir otra veraja, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a estar bendiciendo, como sabiamente digo. Cada que estrenamos decimos Sheheheyar, ¿sí? Menos por zapatos y ropa íntima, pero todo lo que estrenamos decimos una bendición. Cada que olemos un aroma, una bendición. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias por esta valiosa aportación. Señora Alma Yadira, por favor. Bueno, a mí también se me vino a la cabeza como la querida Ana, lo había olvidado, pero vi una película muy bonita judía que se llama Corre, chico, corre. Y en esta, este, me quedé pensando cómo le dice el papá, ¿no? Porque él como que trata de olvidar y al final de la película ve y se acuerda lo que le dice su papá, que tiene que huir de los nazis pero que nunca olvide él es judío. Y el niño pasó Ujú, muchas cosas, incluso le quitaron su bracito, pero hoy en día él vive en Israel y tiene familia. Entonces yo me quedé pensando cómo el pueblo de Israel siempre tiende a eso, a ser muy agradecido y con esto, y a veces uno toma las cosas por sentado, como dice usted, el respirar y todo, porque bueno, te doy gracias otra vez nuevamente aquí, porque pidieron por mí, ya, bendito el Creador, ya salí, pero sí es muy necesario estudiar Torah, porque con la ayuda de ustedes, porque a veces uno no comprende las cosas bien, pero pues ya nos van encaminando. Y lo importante, como dice, estudiar y servirle al Creador es muy bonito porque estás alegre. A pesar de que tienes muchas cosas, ahora ya lo veo como, bueno, ya no el por qué a mí, sino para qué. Y con esto que vi la película, la verdad que me sorprende mucho y el día a día, cómo vivimos y a veces tomamos las cosas por sentados, el respirar, el poder ahorita es un milagro estar en clases ahorita porque estamos en distintas partes del mundo y pues el creador todo lo que hace, ¿no? Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, señora Nara. muchísimas gracias a usted. Gracias, mi amable señora. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces queremos trabajar por tener una casa? Una casa no son las cuatro paredes. Bueno, las cuatro paredes son casa, casa física, material, pero la verdadera casa es la familia, es el hogar, ¿sí? Por eso dicen, yo no te invito a mi casa, te invito a mi hogar. Entonces, ¿cómo subo este, esta construcción material física a un plano espiritual en donde no mi casa, sino todo mi hogar va bendecida, ¿sí? ¿Por qué perseguimos el trabajar y el recibir dinero? Para también cumplir con una mitzvah. Uno, alimentarnos a nosotros y dos, poder ayudar a alimentar a otros, ¿sí? Para poder darse de acá, para poder cumplir con el macer, para poder, eh, ejemplo, Shlomo Amele, para que quería dinero, él no pidió dinero, él solo pidió sabiduría. Y Hashem le dijo, bueno, te voy a dar sabiduría y lo que no pediste, precisamente porque no lo pediste, ¿sí? Pero entonces, ¿qué recolectó él? Donaciones para el templo de Hashem. ¿Qué recolectó Moshe en su momento? Donaciones para el Mishkan, para su templo de adoración y de comunicación
donde Hashem se iba a comunicar con el pueblo que fue el Mishkan. Entonces, ahí es cuando hablamos de que los aspectos materiales los elevamos a un plano espiritual, ¿sí? El bendecir cada acción que hacemos y el pedirle a Kadosh Baruj también su misericordia. Por ejemplo, cuando elevamos ahora no solamente estos aspectos materiales, sino los aspectos y acontecimientos adversos, ¿sí? ¿Qué acontecimientos adversos de nuestra vida vamos ahora a elevar también a un plano espiritual, ¿sí? La historia está repleta y está llena de ejemplos de atentados, guerras, ataques, intentos de exterminio al pueblo judío. Y a pesar de ello, siempre hubo quien estuviera bendiciendo el nombre de Hashem, alabando el nombre de Hashem, reconociendo el poder de Hashem, desarrollando emuná hacia Hashem, y el pueblo fue salvado una y otra vez, ¿sí? ¿Cuántas veces vivimos persecución, pogroms, decretos de exterminio, expulsiones? Y la Segunda Guerra Mundial es inenarrable la situación que vivieron cada uno de los eh, miembros de Am Israel, de nuestros hermanos, de nuestros antecesores que estuvieron en esas barracas, en esos guetos y luego en esos campos de concentración. A pesar de ello, se vieron acciones innumerables de personas que solo tenían un pedacito de pan, pero había una mujer embarazada y le daban ese pedacito de pan al embarazo, ¿sí? Personas que tenían un chocolate. Hay una historia de una niña que, bueno, la señora está embarazada y le dan el chocolate que la niña iba a recibir el día de su cumpleaños y se lo dan a la señora que va a dar a luz. La mamá le dice, mira, la señora va a dar a luz, mejor vamos a darle tu pedacito de chocolate que te iba yo a regalar. La niña elige dárselo y después, cuando este campo de concentración es liberado y ya se reconocen a las personas con el tiempo, esa niña, sí, ella cuenta que le dieron el chocolate a una mujer embarazada y le llama a una señora y le dice, yo soy esa niña que nació gracias al chocolate que tú le diste a mi mamá porque le alegraste en ese momento. Sí, en ese momento hubo segregación de oxitocina y la señora tuvo un parto más fácil, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo elevamos incluso un acontecimiento adverso al plano espiritual? Implorando a Hashem. Cuando tenemos un problema y le imploramos y le rogamos y le pedimos y ejercitamos la emuná y además ejercitamos esa parte que se llama el ruego, súplica a Hashem, estamos elevando ese acontecimiento adverso a un plano espiritual, ¿sí? Volcamos nuestra alma, volcamos nuestro espíritu, volcamos nuestro corazón ante Hashem cuando vivimos momentos de adversidad. Y viene, por ejemplo, David Amele, que cada sufrimiento le servía para componer un teilim. Y cada alegría le servía para componer otro teilim. Y cada crisis existencial que vivió le servía para componer otro teilim. Entonces, ahí David Amelech en la adversidad estaba elevando cada acción, cada evento, cada prueba a un plano espiritual, ¿sí? Moshe Rabenu, ¿cuál fue su propósito? Y a propósito del propósito, ¿sí? ¿Cuál fue la misión de vida y el propósito de David Amelech? El propósito de David Amelech, hacer la voluntad de Hashem. Ese fue su único propósito. Y alabarlo, pues los salmos son. Alabar a Hashem, reconocerlo. Primero, fíjense, reconocía a Hashem en toda y cada una de las obras de la creación, que todos ya lo sabemos y lo reconocemos, pero él lo reconocía con vehemencia, con pasión, con amor. Estaba siempre motivado por el amor a Hashem. Decía que solo te pido que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Ahora Y también como hacía dice, teshuva, ¿verdad? Todo el tiempo.
todo el Es- tiempo hacía teshuvá. y agradecía a Hashem con alegría. Él vivió pruebas como yo sé, pruebas fuertes, pero en cada una él no flaqueó su fe, su emuná. Y él confiaba siempre en Hashem y decía, líbrame, sálvame de mis enemigos, de mis persecutores, de, de los malos, ¿sí? Y él fue temeroso de Hashem al grado de que teniendo en sus manos el poder de la posibilidad de poder matar al rey que lo perseguía para matarlo, él no lo hizo porque tenía temor de Hashem y le respetó la vida a ese rey que fue un rey con temor de Hashem, pero que el momento se le perdía cuando vivía la locura de esa psicosis de que David le quería quitar el trono, que fue el rey eh, Shaul, ¿sí? Shaul Amel, el rey Shaul. Bien, entonces, ¿cuál fue la misión de David? Componer los Teilim, pero reconoció a Hashem sobre todas las cosas, siempre, siempre lo tuvo presente a Hashem, ¿sí? Y dice que madrugaba, nos dice el libro de eh, primero de Shmuel, que madrugaba él para alabar el nombre de Hashem, para reconocer el nombre de Hashem, ¿sí? Y también tuvo Nebuá. Luego Moshe Rabenu eligió castigar a un egipcio sabiendo, pues no lo castigó, le quitó la vida, sabiendo que iba a correr peligro su vida y que iba a cambiar el estatus de su vida y que iba a cambiar su vida entera, de ser un príncipe a ser un profeta. Pero él tenía un propósito, una misión que Hashem le dio, que fue liberar al pueblo de Israel. Entonces, fíjense, dos personajes en distintos momentos que cumplen con una misión, con un propósito en su vida. ¿Cuál fue la misión de, bueno, de Moshe Rabenu? Ya lo dijimos, ¿no? Liberar al pueblo, pero tuvo más. Bueno, ¿cuál fue la misión de Aarón Acohen? ¿Cuál fue su propósito de vida? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién nos comparte? ¿De quién, Mora? De Aarón Acohen. Aarón, el hermano de Moshe. Pues él se distinguió por establecer la Gracias, paz en Elena Galilea. los matrimonios. Sí, por ser pacificador. Él fue pacificador. Esa fue su principal misión, fue Cohen, fue el sacerdote máximo, fue el Cohen Gadol. Esa fue otra de sus misiones. Pero su misión más trascendental, ser pacificador, unir parejas, unir matrimonios en riesgo, ¿sí? Y con esto acrecentar el pueblo También de el Israel. shalom a todos, ¿no? Sí, Que sí, todos se... sí, sí. Generar el shalom, precisamente por eso afianzó las familias, acrecentó las familias de Am Israel, por el shalom bay, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de Yehudit en tiempos de los macabeos? ¿Saben qué Yehudit? Sí, La en que, la historia de Hanukkah, la historia de Hanukkah, la que le quitó la la cabeza que a Holofernes, mató a... al malvado, persecutor, perseguidor, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la misión de Morir por Esther? sus hijos, morir con sus hijos también porque ellos les pedían renunciar a la Torá y dijo que no y que prefería morir Así es, todos sus y ver hijos. morirlos, ¿no? Pero todo eso va dentro de su misión, que fue salvar a Israel en ese momento. Ella sirvió también para ser una agente de salvación. Y, por ejemplo, si recordamos a Esther Amalcá, ¿cuál fue su misión? Sí, ¿Qué le dijo Mordejai? Sí, Sarita, ella fue adelante. el medio para que el pueblo de Israel no fuese exterminado. Así es. ¿Qué le dijo Mordejai? Si tú no aceptas, Hashem va a cumplir la misión a través de otra persona. ¿Y cuál fue su misión? Ser exactamente, intervenir a favor del pueblo, descubrir Mordejai. Su misión fue descubrir la mentira, el engaño, salvar de alguna manera al rey para que Esther Amalcá cumpliera su misión de intervenir ante el rey y salvar al pueblo. Entonces vemos personajes de una misión enorme, de un propósito de vida enorme, ¿sí?
que Akadosh Baruj Hu les legó. ¿Por qué? Porque vio valores y vio eh, una personalidad íntegra en todos ellos. Vemos también un Yehoshua o Josué, que también tuvo una misión, ser el sucesor de Moshe Rabenu y llevar al pueblo al ingreso de Canaán, al ingreso de la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cuál fue la misión de Shlomo Amelech? Con Reconstruir él el terminamos templo. la construcción del templo, ¿sí? Del templo que después se destruyó, fue construido de nuevo y se volvió a destruir. ¿Y cuáles fueron las características o valores fundamentales de todos estos personajes? Lo que nos había comentado Sari. Bendecir y agradecer. Y liderar al pueblo, ¿sí? Sus características fueron bendecir, agradecer y liderar. Fueron líderes. La pregunta es, queridas mujeres, ¿cuál es su misión en la vida? Necesitamos tener una crisis, un duelo, una pérdida para encontrar nuestro propósito. Descúbrelo y ponlo a trabajar. Y ponte a trabajar para él, ¿sí? Akadosh Baruj Hu te hizo con un propósito. Trabajar para él, honrar su nombre, engrandecer su nombre, hacer ¿qué es lo contrario de Hilul Hashem? Se me fue el término. Hacer Kiddush Hashem, Kiddush santificación del nombre Hashem, de Hashem. Kiddush Hashem, hacer Kiddush Hashem. Para eso fuimos creados, para hacer Kiddush Hashem, para reconocer a Hashem como nuestro hacedor, reconocerlo como Dios verdadero, hacer Kiddush Hashem, es decir, elevar su nombre, alabar su nombre, reconocer su nombre, santificar su nombre a través de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Entonces, que todo lo que hacemos en el plano material lo podamos elevar al plano espiritual. Esa es una misión que nos ha sido dada. Reconocer a Kadosh Baruj Hu, bendecir a Kadosh Baruj Hu y elevar siempre, enaltecer su nombre donde quiera que nos paremos, es otra misión que se nos ha dado. ¿Tú crees tener una misión más, aportar algo más? Descúbrela y ponla y ponte a que Kadosh Baruj Hu permita que cumplamos dignamente esa misión con la que Él nos hizo, para la que Él nos hizo, que cumplamos esa misión, ese propósito en nuestro. Muchísimas gracias, muchas y grandes bendiciones, feliz séptimo y vamos a empezar a trabajar con un libro la próxima semana. Ya no está ahorita nuestra querida señora Nagal y vamos a trabajar este libro, Una vida plena de sentido. ¿Sí? Un abrazo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.